La gracia y la paz del Señor Jesús sea contigo, hermano, y contigo, hermana. Que Dios te bendiga grandemente. Yo soy el siervo de Dios, Francisco Cruz, y te doy la bienvenida por este medio a la Iglesia del Buen Pastor, el Evangelio de la Gracia. Hoy te quiero compartir un maravilloso estudio bíblico que lleva por nombre El antiguo pacto está caducado y el nuevo pacto es la que está en vigor. Estudio bíblico con la Reina Valera 1960. Primera parte. Jeremías capítulo 31, versículos 31 y 32. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Hoy en día hay muchas predicaciones, muchas enseñanzas bíblicas por diferentes pastores, ministros, evangelistas y profetas. Y estas predicaciones y enseñanzas enseñan y dicen: se debe de obedecer el antiguo pacto y el nuevo pacto, los dos pactos, porque los dos pactos fueron hechos por el mismo Dios. Y otros dicen: hay que obedecer nada más el antiguo pacto, porque el antiguo pacto es el primer pacto que Dios hizo para con el pueblo de Israel, y este pacto es eterno, es puro y perfecto, por lo tanto nadie lo puede desechar. Y el nuevo pacto no hay que obedecerlo, no hay que hacerle mucho caso. Pero todas estas predicaciones y enseñanzas bíblicas lo que hacen solamente es invalidar lo que Dios ya ha establecido en su propia voluntad. Por eso les pido que me acompañen a ver 6 preguntas importantes para que así entendamos lo que Dios ya ha hecho. Les voy a mencionar estas 6 preguntas. Primera pregunta: ¿cuál es el antiguo pacto? Segunda pregunta: ¿quién es el responsable del nuevo pacto? Tercera pregunta: ¿qué le pasó el antiguo pacto? Cuarta pregunta: ¿ya somos libres de la ley? Quinta pregunta: ¿para quién es la ley del antiguo pacto? Sexta pregunta: ¿qué tienen que hacer los que hoy en día quieren guardar la ley del antiguo pacto? Vamos a ver la primera pregunta, que es la pregunta A. Éxodo 24, 1 al 8. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni sube el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. También vamos a ver, hermanos míos, otros textos muy similares a estos que acabamos de leer. Hebreos capítulo 9, versículo 18 al 22. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado.
Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Lo que vemos aquí, amados hermanos y amadas hermanas, es sobre cómo se instituyó el antiguo pacto, es decir, el primer pacto. Vemos que Moisés recibió las leyes de parte de Dios para los hijos de Israel, y vemos que Moisés las recibió. Después de haberlo recibido, se la contó al pueblo. Es por eso que dice aquí el versículo 3, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Este versículo está diciendo que Moisés recibió las leyes de parte de Dios, y recibió muchas leyes. Por eso dice todas las palabras y todas las leyes. Sí, es decir, que Moisés no recibió nada más unas cuantas leyes, no, Moisés recibió muchas leyes. Sí, y después de haberlo contado, lo que hizo Moisés es lo siguiente, versículo 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. ¿Qué hizo Moisés? Escribió todas las palabras de Jehová. Les voy a mencionar cuántas leyes recibió Moisés. No los voy a mencionar una por una, cuáles son, no, sino cuántos en número. Sí, Moisés recibió 613 leyes de parte de Dios. Sí, ya sean rituales, ceremoniales, civiles, morales. Moisés los recibió, y Moisés lo que hizo es escribirlos. Sí, escribirlos en un libro, y así se formó el libro del pacto, como dice el versículo 7, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Sí, entonces así se formó el libro del pacto. Ahora vamos a ver verso 8, dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. El libro del pacto, del primer pacto, fue instituido con sangre de animales. Aquí está diciendo. Pero aquí vemos que el mediador es Moisés. Es decir, el mediador fue Moisés en aquel entonces, ¿verdad? Fue Moisés el mediador, porque fue él el que recibió las leyes de parte de Dios. Y Moisés es el que escribió todas las leyes en un libro. Sí, pero fue rociado, fue instituido con sangre, el primer pacto. También los otros versículos que ya hemos leído, Hebreos 9, 18 al 22, ahí vemos también el versículo 18 que dice: de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Sí, entonces aquí está hablando, ¿verdad?, que el primer pacto, el antiguo pacto, fue instituido con sangre. Ahora dice el versículo 19: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Entonces, ¿verdad?, aquí vemos que se menciona el mediador del antiguo pacto. El mediador, ¿quién fue? Fue Moisés. Y fue instituido el primer pacto con sangre de animales. Sí, pero aquí dice que roció el mismo libro. De manera que entendemos, ¿verdad?, que el antiguo pacto es el primer pacto de la ley, de las 613 leyes que Moisés recibió de parte de Dios, y Moisés las escribió en un libro. Ese es el primer pacto o el antiguo pacto. Ahora vamos a ver que este antiguo pacto, el primer pacto, después fue resumido en 10 palabras, en 10 mandamientos escritos en 2 tablas de piedra. Vamos a ver Éxodo 4:13. Deuteronomio 4:13. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Aquí dice, ¿verdad?, y él os anunció su pacto.
el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos. Aquí está diciendo que el pacto que anunció Dios, ¿cuál es? Son los 10 mandamientos. Ese es el pacto. Sí, ese es el pacto. Pero no es diferente a las 613 leyes que Dios le dio a Moisés y Moisés las escribió en el libro. No es diferente, es la misma. Porque si fuera diferente, entonces hubiera dicho, y Él os anunció el otro pacto. No, sino que dice, Él os anunció su pacto. Pues se refiere el mismo pacto del libro de la ley. Sí, nada más que estos 10 mandamientos es el resumen de las 613 leyes de Dios. Sí. Y estas 10 mandamientos, que es el resumen de la ley, fue escrito en 2 tablas de piedra. Ahora sí vamos a ver Éxodo 31:18. Dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. También Éxodo 32:15-16. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura de Dios grabada sobre las tablas. Sí, entonces aquí vemos, ¿verdad?, que estas tablas eran obra de Dios. Sí, y la escritura era escritura de Dios. Ahora vamos a ver qué le pasó a estas primeras tablas. Éxodo 32, versículo 19 dice, y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Aquí vemos que Moisés rompió las primeras tablas de la ley. Moisés las quebró. Ahora vamos a ver qué es lo que hizo o qué es lo que le ordenó Dios a Moisés. ¿Sí? Vamos a ver qué orden recibe Moisés. Capítulo 34 de Éxodo, versículo 1 y versículo 4 dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribe sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Aquí vemos que Dios le ordena a Moisés a que alisara 2 tablas de piedra, y que Dios iba a escribir las primeras palabras que estaban escritas, las palabras que estaban escritas en las primeras tablas. Sí. Entonces las segundas tablas ya fueron obra de Moisés, ya no fue obra de Dios, aunque sí la escritura fue escritura de Dios. Bueno, con estos versículos y con lo ya visto, entendemos entonces que el antiguo pacto es el libro del pacto que hizo Moisés, que en ese libro se escribió todas las leyes de Dios. Sí, y que de allí también es las 2 tablas de piedra, que es el resumen de las 613 leyes de Dios. ¿Por qué las 2 tablas de piedra? Porque en esas 2 tablas de piedra se escribió los 10 mandamientos, el resumen de las 613 leyes de Dios. Entonces ese es el antiguo pacto, el primer pacto. ¿Sí? Entonces hemos entendido esto, ¿verdad? Ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Quién es el responsable del nuevo pacto? Hebreos capítulo 8, versículo 8 y 9. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Aquí vemos, ¿verdad?, que el responsable del nuevo pacto es el mismo Señor, es el mismo Dios. Ahora vamos a ver cómo se llama este Señor. Mateo 26, 26, 27 y 28. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan,
y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. También Marcos capítulo 14, 22, 23 y 24 dice, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. También vamos a ver Hebreos capítulo 9, versículo 14 al 17. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que serváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Amados hermanos y amadas hermanas, aquí vemos nosotros claramente que el responsable del nuevo pacto lleva por nombre Jesús. Jesús es el responsable del nuevo pacto. Así es. Y Jesús la instituyó con su propia sangre y la confirmó con su muerte. Porque si vivía el testador, el que iba a establecer el testamento, si vivía, entonces no es válido porque está viviendo el testador. Entonces tenía que morir el testador para que así tuviera validez el testamento. De manera que Cristo murió en la cruz para confirmar la validez del nuevo pacto o nuevo testamento. Así es, amados hermanos. Sí, de manera que Cristo instituyó el nuevo pacto y la confirmó con su muerte. Ahora acompáñame a leer estos versículos. Gálatas 3:15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. También vamos a ver este mismo versículo en la Reina Valera 1909. Hermanos, hablo como hombre. Aunque un pacto sea de hombre, con todo siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Lo que dice aquí estos versículos es que un pacto, por más que lo haya hecho un hombre, de una vez confirmado, nadie lo puede invalidar, nadie le puede añadir. ¿Por qué? Porque ya ha sido confirmado. Hermanos míos y hermanas en el Señor, ¿cuánto más el nuevo pacto que Cristo ya instituyó con su sangre y ya lo confirmó con su muerte? ¿Podrá alguien invalidarlo? ¿Podrá alguien decir que el nuevo pacto no, que el Nuevo Testamento no se debe de obedecer? ¿O podrá alguien decir que hay que añadirle mandamientos al nuevo pacto porque este mandamiento no está en el nuevo pacto? Ahora vamos a la siguiente pregunta. Pregunta C. ¿Qué le pasó al antiguo pacto? Hebreos capítulo 8, versículo 13. Al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Aquí vemos claramente, ¿verdad?, que el antiguo pacto se envejeció, desapareció. ¿Por qué? Dice el propio versículo, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Desde que Dios dijo, nuevo pacto, voy a establecer un nuevo pacto, desde allí ya se hizo viejo el primer pacto, ¿sí? Y estaba a punto de desaparecer. Es decir, desde que Dios dijo en Jeremías 31 y 32 que iba a hacer un nuevo pacto, desde allí ya estaba por desaparecer y estaba por envejecer
el primer pacto, el antiguo pacto. Pero cuánto más ahora que Cristo ya estableció el nuevo pacto. Cuánto más ahora. Cuánto más que Cristo vino hace más de 2000 años y estableció el nuevo pacto. Entonces, ¿qué le pasó? El antiguo pacto, pues desapareció, amados hermanos. Sí, ya caducó. Ahora vamos a ver también Colosenses 2, 14 al 17. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los escribió públicamente, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Este versículo también afirma lo mismo, que ya fue anulado el antiguo pacto, las leyes del antiguo pacto. Pero usted dirá, ¿por qué dice así, hermano, si no lo dice así? Lo que pasa es que te faltó leer un poco más. Léelo conmigo. Nuevamente dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Óigalo bien, dice anulando el acta de los decretos. Aquí la palabra acta es la palabra hechógrafo, que quiere decir documento escrito. Documento escrito. Dice, de los decretos. Ese documento escrito fueron decretos. Decretos son ordenanzas de Dios establecidos por Dios a que se tienen que hacer. ¿Sí? De manera que sí se refiere a las leyes del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Ahora, para que entendamos que sí se refiere a eso, también vamos a ver el verso 16. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿En dónde estaban escritas las leyes en cuanto a la comida? Es decir, en cuanto a lo que se podía comer y en cuanto a lo que no se podía comer. Alimentos puros, impuros. ¿A dónde estaban escritos? ¿Dentro de la ley del nuevo pacto o dentro de las leyes del antiguo pacto? Pues dentro de las leyes del antiguo pacto. Allí estaba. Sí, y allí también estaban en cuanto a día de fiesta, de qué fiestas uno tiene que hacer. También esas leyes estaban dentro de las leyes del antiguo pacto. En cuanto a la luna nueva y también los días de reposo, también estaba dentro de las leyes del antiguo pacto, dentro de las 613 leyes de Dios y también dentro del resumen de las 613 leyes de Dios, que son los 10 mandamientos. Allí estaban escritos, pero ahora dice el Espíritu Santo a través de esta epístola, por tanto, nadie os juzgue. ¿Qué significa esto? Que si Cristo ya anuló ese acta, ese documento escrito, esos mandamientos, esos decretos, ya los anuló en la cruz. Ahora que nadie nos venga a juzgar, nadie nos venga a decir, guarda los días de fiesta, los días de reposo, guarda estos días o detente porque come ciertos alimentos que están prohibidos. Ahora que nadie nos venga a decir eso, porque Cristo ya anuló todo eso. Óigalo bien, Cristo ya los anuló, ¿sí? De manera que el antiguo pacto, las leyes del antiguo pacto fueron anulados. Vamos al siguiente versículo, Efesios 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Este versículo está muy entendible. Dice, aboliendo en su carne las enemistades. Es decir, Cristo abolió en su carne las enemistades, de ser enemigos, de ser contrarios entre judíos y gentiles. Cristo eso lo anuló, pero no nomás anuló eso. También dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Cristo anuló la ley, los mandamientos, las ordenanzas, ¿sí? Para crear así
de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Sí, de manera que eso lo hizo nuestro Señor, que Cristo abolió en su carne la ley del antiguo pacto, los mandamientos del antiguo pacto, las ordenanzas del antiguo pacto. Sí, ahora también Hebreos 7, 18 y 19 dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por lo cual nos acercamos a Dios. Aquí también este versículo dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior. Cuando dice así, se está refiriendo a las leyes del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque el contexto dice verdad. Versículo 19 dice: pues nada perfeccionó la ley. Y cuando dice la ley, pues se refieren a las leyes del antiguo pacto. Sí, de manera que fue abrogado el antiguo pacto. Sí, fue abrogado. Ahora vamos a ver unos versículos que quizás si te han enseñado a ti diferente. Vas a decir: hermano, pero Cristo no vino a abrogar la ley y Él lo dijo. Sí, ciertamente lo dijo. Vamos a ver cuál es ese versículo. Mateo 5, 17 y 18. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Usted dirá: ahí está, hermano, usted mismo lo leyó, que Cristo no vino a abrogar la ley. Ciertamente así lo dice, amado hermano, amada hermana, pero tienes que analizar esto, es decir, tienes que ver. Yo te pregunto: ¿en qué tiempo Cristo habló? ¿En qué tiempo? Es decir, en el tiempo en que Cristo ya había muerto, ya había establecido y ya había confirmado un nuevo pacto, o en un tiempo en que todavía estaba de pie el antiguo pacto. Pues déjame decirte que Cristo habló en un tiempo en que todavía estaba en vigor el antiguo pacto, el primer pacto, sí. Y como estaba de pie todavía, pues nadie lo podía invalidar, nadie lo podía abrogar, sí. Pero Cristo dijo unas palabras, dice aquí: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cristo dijo en el tiempo presente, de aquel entonces, en el tiempo en que estaba todavía en vigor la ley, Él dijo que Él había venido a cumplir la ley. Ahora dice el versículo 18: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. Es decir, Cristo explica en aquel entonces, cuando Él anduvo aquí en la tierra, Él dijo que mientras que no se cumpla la ley, ni una tilde ni una jota pasará de la ley. Aunque perezca el cielo y la tierra, dice que ni una jota ni una tilde pasará de la ley. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido. Es decir, mientras que no se cumpla, aunque pasen los cielos y la tierra, la ley permanece. ¿Por qué? Porque no se ha cumplido. Pero de una vez cumplido, ya perece. Desde la ley más chiquita hasta la ley más grande. De una vez cumplido. Por eso dice aquí: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Así es. De manera que entendemos, ¿verdad?, que mientras que no se cumpla la ley, no puede invalidarse de la ley más chiquita ni la ley más grande. Mientras que no se cumpla la ley, pero de una vez cumplido, ya pereció. Óigalo bien, ya pereció. La ley más chiquita, la ley más grande. Ahora vamos a ver quién es el que cumplió la ley. Aunque aquí ya lo vimos que Cristo dijo que Él vino a cumplir la ley. Pero vamos a ver también Lucas 24, 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cristo, después de haber muerto y
en su resurrección, después de haber resucitado, Él dijo, esto era necesario que se cumpliese. Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Es decir, Cristo afirmó después de su resurrección que Él ya había cumplido la ley. Ya había cumplido lo que estaba escrito en el libro de los profetas y en los salmos. De manera que Cristo sí cumplió la ley. Y como sí lo cumplió, entonces, ¿qué pasó, amados hermanos? Bueno, vamos a ver también las palabras que dijo Cristo en la cruz. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Aquí hay una palabra que es consumado. Esa palabra tiene 3 significados. Sí, aquí hay 3 palabras en esta sola palabra que es consumado. Consumado quiere decir completado, cumplido, quitado. Óigalo bien, completado, cumplido, quitado. Pues déjame decirles, amados hermanos, que Cristo en la cruz lo que hizo es que completó lo que faltaba de la ley. Y lo que faltaba de la ley es que faltaba un sacrificio perfecto, porque la ley requería de un sacrificio perfecto. Allí en Hebreos se explica, ¿verdad?, de que el sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo cada año, pero él tenía que ofrecer un sacrificio para él, para expiar sus pecados y luego para el pueblo. Y dice que esto se hacía año con año. ¿Por qué lo hacía así este sacerdote? Porque dice que faltaba un sacrificio, porque faltaba un sacrificio perfecto, ¿sí? Y Cristo vino a completar lo que requería la ley, de un sacrificio perfecto, lo que faltaba, ¿sí? Entonces Cristo vino a completar eso, que Él fue el sacrificio tan perfecto, tan puro, ¿sí? Y que con eso pues ya quedó bien, es decir, ya se completó. Ahora cumplido, pues significa que Cristo cumplió la ley. Como Él lo dijo, he venido a cumplir. Cristo cumplió la ley. Sí, Cristo cumplió lo que requería la ley y Cristo cumplió toda la ley. Y quitado significa que Cristo, después de haberlo completado, cumplido, lo que hizo es quitar la ley, es decir, anularlo, abolirlo o abrogarlo, ¿sí? Después de haberlo cumplido. Porque si Cristo cumplió toda la ley, ¿qué faltaba entonces para que nosotros lo cumplamos? Si Cristo ya cumplió toda la ley. Si Cristo cumplió toda la ley, entonces ¿qué ley hay para nosotros para que lo podamos cumplir si nosotros somos imperfectos, somos seres humanos? No podemos cumplir la ley con perfección. Pues ninguna ley. ¿Por qué? Porque Cristo ya cumplió toda la ley. Ahora también vamos a ver Romanos 10:4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Este versículo está muy claro. Dice aquí, porque el fin de la ley es Cristo. Cristo es el fin de la ley. ¿Sí? Cristo le dio fin a la ley. ¿Sí? Para justicia a todo aquel que cree. Así es. Si Cristo no le hubiera dado fin a la ley, entonces no hubiera justicia para todo aquel que cree. ¿Sí? No hubiera justicia, justificación. No podían ser justos, ¿sí?, si seguía la ley. Pero como Cristo ya le dio fin, entonces ahora sí, y hay justificación para todo aquel que cree. Es por eso que Jesús es mediador del nuevo pacto, no del antiguo pacto. Si Jesús no hubiera abrogado las leyes o el antiguo pacto, entonces no hubiera un versículo que dijera como estos, Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. O Hebreos 8:6.
Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. O Hebreos 12:24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociado que habla mejor que la de Abel. O también los textos que ya leímos, Hebreos 9:14 al 18. No hubiera textos que dijeran que Jesús es el mediador del nuevo pacto si Jesús no hubiera abrogado el antiguo pacto. Pero como Jesús ya lo abrogó, entonces por eso que Jesús ahora es el mediador del nuevo pacto. ¿Sí? Antes el mediador del antiguo pacto pues fue Moisés. ¿Sí? Y Moisés no utilizó su propia sangre para establecer el primer pacto, pero Jesús sí. ¿Sí? Y Jesús utilizó su propia sangre para instituir el nuevo pacto y lo confirmó con su muerte. Es por eso que Jesús es mediador, es decir, Jesús es responsable del nuevo pacto, no del antiguo pacto. De manera que ya no hay aval para el antiguo pacto, pero sí hay aval del nuevo pacto, y es Jesús, que permanece para siempre. Gloria al Señor Jesús.